participó con nosotros de la actividad. Y todos y cada uno de los que estamos en este lugar somos bienvenidos. Hoy las bendiciones van a ser mucho más grandes, porque muchos se han quedado en casa o están trabajando o no han querido venir simplemente, y esas bendiciones que les correspondían a ellos tienes la oportunidad de recibirlas tú. Amén. No temáis, manada pequeña, dijo el Señor, porque a vuestro Padre le ha placido y ha querido daros el reino. Una manada se coge en una mano, es lo que alcanzas a coger en un puñado. Aquí necesitamos 2 manos para contar los que tenemos hoy, pero Dios es maravilloso y es grande, y estamos escondidos en el hueco de su mano. Amén. Hermanos amados, la Iglesia del Señor mantiene una profunda responsabilidad y un profundo anhelo, y es hacer, procurar que todo hijo de Dios, que todo hombre y mujer, y aún un niño que se acerque a Dios, empiece a caminar con Él. Cuando una persona conoce a alguien y ese alguien de primera instancia le impacta o le causa una buena impresión, esa persona quiere estar siempre escuchando, quiere estar caminando, quiere estar cerca de esa otra persona, ¿verdad? Sucede cuando ocurren los flechazos. ¿Se acuerdan cuando estábamos solteros algunos, y los que están ahora solteros? Ese flechazo a primera vista, ¿no? Quieres estar, conocer, saber de esa persona, y cuando ya tienes o entablas una amistad, quisieras estar todo el tiempo con ellos, ¿verdad? O con ella, caminando con ella. Quieres saber todos sus movimientos. Ese debe ser el anhelo de cada creyente, caminar verdaderamente con Dios. Y en ese caminar es lógico que vamos a encontrar obstáculos, dificultades, que las pondrá el enemigo. Bien lo ha dicho Jonathan cuando compartía: cuando Dios quiere hacer algo grande, el enemigo se asusta y empieza a moverse. Y una cosa que yo tengo bien clara y está bien identificada es que va a intentar desequilibrar lo que más nos duele. Va a intentar dañar lo más importante para nuestras vidas. Debemos entonces aprender a identificar y a sortear, saltar esos obstáculos, pues el enemigo no quiere que obtengamos el galardón. Dice la Escritura que Papá Dios es galardonador de los que le buscan. Dice también la Biblia que el atleta compite, corre, se esfuerza por ganar una medalla. Y ustedes saben la medalla que les dan, ¿verdad? Yo recuerdo que cuando era niño hice una maratón, y no sé si quedé séptimo, de octavo, de noveno, no fui el primero evidentemente, y me dieron una medalla, era una medalla de cuero, y la insignia que tenía era el nombre del colegio. Recuerdo que escuché a un siervo decir que conoció a un gran atleta, creo que era mexicano, que se hizo cristiano y había ganado muchísimas medallas, y entre ellas tenía unas medallas de oro. No le importaron al final, porque él luchaba después, cuando se dio cuenta, por una medalla más grande. Y ya no una medalla, sino una corona, que no son cualquier corona, son 7 coronas. Coronas especiales, coronas que cada uno de nosotros en su momento ni siquiera las vamos a querer, porque se las vamos a dar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice la Escritura que las pondremos a sus pies. Pero para todo esto, hermanos, para obtener esa corona, para ganar ese galardón, para tener ese privilegio, debemos aprender a caminar verdaderamente con Dios. Quiero que abras la Biblia conmigo en Génesis capítulo 5, 22 al 24. Libro de la creación, libro del principio, el libro del comienzo de toda la historia. Génesis capítulo 5, versículo 22 al 24. Amén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años, y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque lo levantó o se lo llevó Dios. Caminó Enoc con Dios. ¿Y qué sucedió con Enoc?
¿Cuál fue el galardón del caminar con Dios? El galardón de caminar con Dios fue que Dios lo levantó. Dije hace un momento que el atleta lucha por una corona, por una medalla, por un primer lugar. Cuando caminamos con Dios y vamos hacia esa meta, no habrá ganadores. Todos ganaremos. ¿Y qué ganaremos? Un puesto, una posición, un lugar. ¿Dónde? Al lado del mismo Señor Jesucristo. Tenemos preparadas allí muchas moradas, muchas casas, muchos lugares para cada uno de nosotros. Y como dije al comienzo, el enemigo va a interponerse para que logremos llegar a ese lugar. ¿Por qué se interpone? Primero, porque es el enemigo, y segundo, porque conoce ese lugar. Él sabe porque estuvo allí, en ese lugar. Y sabe los privilegios, las bendiciones, el gozo, la paz que se vive en ese lugar. Y por eso no quiere que ninguno de nosotros lleguemos hasta allí. Pero ¿cómo hacemos para vencer estos obstáculos y poder caminar con Dios? En las competencias deportivas se emplean muchas artimañas para lograr obtener esos galardones. Hoy está muy de moda, o es muy sonado, hace muchos años, el doping, ¿verdad? Cómo los deportistas aceleran el funcionamiento de su organismo tomando, consumiendo sustancias que los hagan más fuertes, que los hagan más veloces, que los hagan más resistentes. Si vemos una disciplina deportiva como por ejemplo el fútbol, encontramos que muchos antideportivamente intentan desequilibrar al contrario, haciéndole daño físicamente. Pero esto no es nada comparado con lo que el enemigo quiere hacer con nosotros para que no obtengamos el galardón. Dice que vino para matar, para hurtar y para destruir. Para matar. No va con segundas oportunidades. La intención es destruir, la intención es matar. ¿Cómo vencer a ese enemigo? ¿Cómo vencer esos obstáculos? La primera herramienta que Dios nos ha dejado es la fe. Lo primero es la fe. Hebreos capítulo 11, versículo 5. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Cómo hago para tener fe? ¿Cómo hago para agradar verdaderamente a Dios? La fe no es algo que lo consigo por mi propio medio. Es un don, es un regalo de parte de Dios. Y a veces podemos hacer oraciones o podemos escuchar a alguien orando: Señor, aumentanos la fe. Señor, auméntame la fe. El Señor Jesucristo dijo: cuando venga el Hijo del Hombre de nuevo a la tierra, ¿hallará fe en la tierra? ¿Habrá fe en la tierra? Es un regalo de Papito Dios y tenemos que aprovecharlo. Y la misma Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y también dice la Escritura que sin fe es imposible agradar a Dios. Si no tenemos fe, necesitamos pedirla a nuestro Dios, que nos regale. Enséñame a creer. Hay muchos Tomás en el mundo. Si yo no veo, no creo. Pero la fe debe tenerse. Es que yo le tengo mucha fe a no sé quién, a no sé cuál. Es que yo tengo un amuleto. Es que yo confío mucho en fulano, en sutano. Es en Dios en quien debemos tener toda nuestra seguridad y nuestra confianza. ¿Cuántos de nosotros hemos sido defraudados en el amor, en los negocios, en las amistades? Yo creo que todos hemos sufrido alguna vez una decepción. Pero ¿qué dice la Escritura respecto de esto? Maldito el hombre que confía en el hombre. Muy fuerte, pastor, entonces no tenemos que confiar en nadie. No es eso lo que dice la palabra. Lo que quiere decir la Biblia es que tú y yo primero debemos confiar en Dios. Y cuando confiamos en Dios, entonces Dios va allanando el camino. ¿Y cómo confío en Dios? Producto de la fe. Viendo lo que no, o mejor esperando, confiando, yendo hacia un objetivo aunque no lo vea.
aunque no lo vea. Hablábamos esta tarde con una persona, con mi esposa, y nos decía, porque nos hemos dado cuenta de algo, que solamente se puede ser exitoso cuando nos rodeamos de hijos de Dios, cuando nos rodeamos de gente buena. Solo podemos ver el éxito cuando hay a nuestro alrededor influencias agradables. Y eso solamente lo conseguimos a través de la fe. Hay hombres y mujeres muy buenos. Hay hombres y mujeres de muy buenos sentimientos, de grandes corazones. Y tristemente hay que decir esta gran verdad. Incluso hay gente mucho mejor fuera de la iglesia en cuanto a sentimientos, en cuanto a dadivoso. El problema de aquellos es que no tienen lo que tú y yo tenemos. No tienen a Cristo en el corazón, el que verdaderamente puede producir fe. Y es el único que puede traer a nuestra vida el convencimiento de que vamos a ganar, que vamos a lograr el éxito, que triunfaremos y sortearemos todos los obstáculos que el enemigo quiere poner. Porque es Él el que pone todas y cada una de estas trabas. No se olvide, lo primero que necesito es fe para poder agradar a Dios. Para poder agradar a Dios. Ya tenemos que cambiar nuestro lenguaje, nuestra forma de pensar. Recuerdan que hace algunas semanas dije que ya no digas más, bueno, ahí nomás, luchando. No, cuando usted le pregunten, ¿cómo estás? Bendecido, bendecido. Aprópiese de la verdad, aprópiese del deseo de Dios, porque el deseo de Dios para nuestras vidas es que seamos prosperados en todas y cada una de las cosas. Y esa prosperidad, hermanos amados, la debemos proyectar siempre pensando en llegar a la meta. ¿En qué? En ser levantados, como lo fue Enoc, producto de haber caminado con Dios. Dice que no vio muerte porque lo levantó Dios y dio testimonio de haberle agradado. Lo segundo, para sortear esos obstáculos del enemigo, tomar decisiones fuertes. A veces hay decisiones que son muy, pero muy fuertes, drásticas en nuestras vidas, y que quizás muchos las van a malinterpretar o no las van a entender. Pero es que yo no estoy hablando, hermanos, de algo que yo me haya sacado de la manga como una solución. Estoy hablando de la solución de parte de nuestro Dios. Mírela conmigo. Amós, capítulo 3, versículo 1 al versículo 3. Libro de Amós. Capítulo 3, del 1 al 3. Cuando lo tenga, diga amén, hermano. Amós, capítulo 1, del 1 al 3. Está en la Biblia, está por ahí. Amós, capítulo 3, del 1 al 3. Amén. Oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Así ha dicho Jehová: a vosotros solamente he reconocido de todas las familias de la tierra. Por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? A través del profeta Amós, Dios está hablando a un pueblo que, como bien lo dice la palabra, Dios escogió de entre todas las familias de la tierra. Y ese pueblo hoy somos nosotros. Estamos aquí no porque nos haya invitado Pepito, no porque alguien nos haya compartido, porque a Dios le ha placido sacarnos de donde estábamos y traernos a su gloria. En un proceso, claro que es un proceso, que duele y cuesta, claro que duele y cuesta. Pero así como en aquel entonces, tal como lo dice la palabra, ese pueblo que estaba esclavizado en Egipto, ese pueblo que estaba subyugado en Egipto, que estaba humillado en Egipto, Dios los sacó de la esclavitud porque a Él le plació en su corazón. Los sacó, los escogió para ponerlos como molde, modelo y ejemplo a todos los demás pueblos. Recuerdo en este instante
cuando Dios se enfadó muchísimo con el pueblo de Israel y dijo a Moisés: voy a destruir toda esta gente, porque son mentirosos, porque son engañadores, porque son testarudos, porque no me obedecen, porque habiendo visto los milagros, las maravillas, los prodigios, los he alimentado, cuando han tenido sed les he dado agua, estoy harto de esta creación. Quiso destruirlos. Y Moisés, ¿qué dijo? No hagas tal cosa, Señor, porque entonces dirán las gentes: para eso los sacó de Egipto, para traerlos al desierto a que muriesen. Y Dios escuchó la voz de Moisés. Dios escuchó el clamor de Moisés. Y entonces siguió teniendo misericordia de aquel pueblo. ¿Y qué dice la palabra? Os hice salir de Egipto, a vosotros solamente he escogido por familia en todas las naciones de la tierra. Por tanto, os castigaré por vuestras maldades. Dios, por inmenso amor, nos ha rescatado de las garras del enemigo. Dios, por su inmenso amor, nos ha sacado de la maldad y el pecado. Pero como nos ama de tal manera, nos castiga. Dice: castigaré por todas vuestras maldades. Y dice: ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Cuando estamos enfadados, cuando estamos en desacuerdo con alguna persona, ¿qué buscamos? Distanciarnos. Y tristemente, hermanos, hoy eso se ve en la iglesia. Hay gente que quiere que se le consienta en todas las cosas: el desorden, el pecado, la desobediencia. Y cuando ya se dicen las cosas tal y como Dios las ha decretado, como Dios las ha ordenado, entonces se apartan, se enfadan. Y la mayor señal de falta de madurez es que la gente se aleja de la iglesia, como si Dios tuviera la culpa. ¿Qué dice la palabra? Os castigaré por vuestras maldades. Estarán o andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Así que para andar con Dios, para caminar con Dios, para lograr el galardón, yo debo estar de acuerdo con Dios. ¿Y en qué pongo o debo ponerme de acuerdo con Dios? En todo, exactamente en todo. No es esto sí, esto no, esto me va bien, esto no me va bien, esto me gusta, esto no me gusta. No, tiene que ser todo, completamente y enteramente de acuerdo. Dios hizo un pacto con cada uno de nosotros. Y los pactos normalmente se realizan entre dos partes, donde cada parte pues tiene un beneficio. Y un pacto es un contrato. Cuando hicimos el contrato de este local, el pacto de este local, nos hicieron un contrato, lo vimos por escrito, lo hemos revisado y estuvimos de acuerdo con las cláusulas. Producto de ese contrato, disfrutamos de este local y el dueño de este local tiene una contraprestación económica por habernos cedido el local. Si dentro de ese contrato existiera una cláusula, como por ejemplo, el local se alquila única y exclusivamente, oigan esto, única y exclusivamente para efectuar reuniones de tipo social. Cláusula número 5. No se permiten realizar cultos religiosos. A mí no me sirve. Yo no lo quiero para esto. Esto no es un club social. Podemos hacer reuniones de tipo social, pero el objetivo principal, ¿cuál es? Rendirle culto y adoración a nuestro Dios. Entonces hay beneficio de ambas partes y cada uno, ¿verdad? Cada uno de los integrantes de ese pacto o de ese contrato, pues firma si está de acuerdo. Cuando Dios hace un pacto con nosotros, hermanos amados, no nos exige absolutamente nada, solo que le obedezcamos. Todos los beneficios son para nosotros. Lo que sucede es que el hombre en su razonamiento empieza a pensar: y hay que ir todos los miércoles, hay que ir todos los sábados, hay que ir cada día, hay que limpiar la iglesia. Ahora ya me toca esto, ahora ya me toca lo otro, estoy harto, estoy cansado, estoy agobiado. ¿Y los beneficios y las bendiciones que recibes constantemente? No te voy a mencionar ninguna de ellas porque cada uno de nosotros sabe perfectamente lo que recibe de parte de Dios. Y alguno puede pensar y decir, alguien que me esté viendo a través del internet o que vea algún día este mensaje: vaya charlatán, yo he vivido toda mi vida, 40 años, 50 años, 10 años, 15 años, los que sea, caminando sin conocer a Dios y me ha ido bien. Examina tu vida,
¿Cómo ha sido tu vida hasta hoy? ¿O cómo ha sido tu vida sin andar con Dios? Fracaso, de tumbo en tumbo, de borrachera en borrachera, de bar en bar, de mano en mano. Esa es la vida del hombre o de la mujer que camina sin Dios. Por eso, ¿qué dice la palabra? Que para caminar con Dios debemos estar de acuerdo con Él. Y ese acuerdo está claro, está en la palabra. Por eso escudriña las Escrituras, dice el Señor, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? El objetivo principal por el cual estamos en este lugar, por el cual se predica el Evangelio. Porque un día tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo. Y entonces, estando allí, se nos leerá el decreto. Y a muchos, a todos los que estamos aquí, en el nombre de Jesús, se nos va a decir: bien, buen siervo y fiel, pasa, entra, disfruta del gozo de tu Señor. Pero si no camino con Dios, lo que voy a encontrar en ese momento es: a vosotros no os conocí, nunca os conocí. Señor, ¿cómo no me conociste si en tu nombre predicaba? Señor, ¿cómo que no me conociste si hice obras de misericordia? Señor, ¿cómo no me conociste si llevé un montón de gente a la iglesia? Apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Cuál es el lugar? El lago de fuego eterno. Y como ninguno de nosotros quiere ir a ese lugar, debemos tomar hoy la decisión de estar de acuerdo con Dios. ¿Y cómo hago para estar de acuerdo con Dios? Consulta la palabra. Yo le he dicho a la iglesia y lo repito en este día y creo que Dios está de acuerdo conmigo. Es más, la misma Biblia lo dice. Si cualquiera que traiga un mensaje y que diga que es de parte de Dios y no esté de acuerdo con la doctrina de Jesucristo y de los apóstoles, debe considerarse mentira, anatema, es pecado. Y yo autorizo a la iglesia, y cuando digo la iglesia me refiero a cada una de las personas que están aquí, para que si algún día este servidor o cualquier hermano autorizado por mí dice aquí algo que sea contrario a la palabra, le autorizo para que lo confronte y para que me llame a mí la atención. Para que me llame la atención. Porque lo que usted está diciendo no corresponde con la verdad, no corresponde con la palabra. ¿Y en qué tengo que ponerme de acuerdo con Dios? Si yo no estoy de acuerdo con las políticas de la iglesia, y ahí encaja lo que acabo de decir, cualquier persona, cualquier hermano puede acercarse: pastor, ¿cómo es esto que no lo entiendo? Hay gentes que murmuran de las cosas que se hacen, de las decisiones que se toman en la iglesia, porque no se preocupan por saber. ¿Cómo es eso que celebramos en Santa Cena? Es que en mi iglesia, a saber de dónde viene usted. ¿Cómo es eso de que para uno poderse bautizar tiene que estar casado? ¿Cómo es eso que exigen tanto? Yo voy a ir a una iglesia donde no me piden tantas cosas. Pues a ver a qué iglesia es la que vas a ir. Si no está de acuerdo con lo que dice la palabra, si no está de acuerdo con la sana doctrina, usted tiene todo el derecho a reclamar. Pero si lo que se le está enseñando, lo que se le está predicando es la palabra de Dios, y usted no está de acuerdo, está en desacuerdo con Dios. Está en desacuerdo con Dios. Y va en contravía, va en vía contraria, y corre el peligro de estrellarse. Corre el peligro de encontrarse con el enemigo de frente, y el que va a perder es usted. El que va a resultar herido, el que va a resultar lastimado, y el que va a terminar muerto es usted. Porque es usted el que va en contra de la verdad. Salir de Egipto, como bien lo dice la palabra, os saqué de Egipto, significa, salir de Egipto para este tiempo, significa habernos sacado de la esclavitud del pecado, de la forma como el enemigo nos tenía aplastados y subyugados. Cada uno de nosotros sabe de dónde le ha sacado el Señor. Todos hemos sido sacados de esa esclavitud y debemos caminar en libertad, debemos caminar en limpieza para con Dios. Y esta parte de caminar para nosotros
debe ser un día a día. No es como dije, esto me va bien, esto no me va bien. Yo puedo venir perfectamente, sí, los sábados, porque, bueno, sí, me gusta. Hay un poco de variedad, a veces predica uno, a veces predica otro. Me gustan las alabanzas. Ahora, hay cosas que son lógicas, como por ejemplo, hombre, por mi trabajo no puedo venir. Voy a tomar tu nombre, Marco. Marco a veces llega tarde en semana, yo lo sé, porque estudia y justamente sale a las 8 y entre que viene caminando, bueno, sobre sus ruedas hasta aquí, mucho esfuerzo hace. Porque algunos, este muchacho siempre llega tarde, tiene su excusa, ¿verdad? Hermanos, para andar con Dios debemos también saber con quién andamos, diferente a Dios, porque claro, yo camino con Dios, tú caminas con Dios, pero también tienes que andar con otras personas para contagiarlas. Hay un adagio popular por ahí que dice, dime, ¿con quién andas y te diré quién eres? Tristemente es así. Y hay cosas muy fuertes en la palabra y quiero declararlas. Vamos al libro de Judas. Carta de Judas a la Iglesia Universal. Judas, capítulo único, del 3 al 16. Lo voy a leer y voy a extractar solamente unos 2 puntos de esto porque es bastante largo. Pero léalo y escúchelo con atención. Que en esta porción de la Escritura se nos da claras instrucciones de con quién no debo andar. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis, que luchéis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a todos los santos. Porque algunos hombres han estado encubiertamente, encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros ya que una vez lo habíais sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron traspuestos por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera que también estos soñadores mancillaban la carne, rechazaban la autoridad y blasfemaban de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales, y ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, y se han lanzado por lucro en el error de Balaán, y perecieron en la condenación de Coré. Estos son manchas en nuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con nosotros, con vosotros, se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua llevadas de acá para allá por vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espumean su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservado eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos profetizó ¿quién? Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras
que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. ¿Conocen algo de esto? ¿Estará diciendo algo nuevo la Biblia? Y dice lo que dice la palabra, dice, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a los impíos de todas las obras impías. La verdad, hermanos, que las veces que se menciona a Enoc en la Biblia, es cuando lo hemos leído en Génesis, dice que caminó con Dios y dice que Dios lo levantó, lo traspuso. Y luego vuelven a hablar de él aquí. He buscado en toda la Escritura y no he encontrado cuándo fue que profetizó Enoc. Porque dice claro, de estos profetizó Enoc, diciendo, ¿de qué forma lo dijo? Si no aparece en la Biblia, ¿cómo lo dijo? Con su testimonio, caminando con Dios, porque dice la Escritura que no vio muerte, lo levantó el Señor. De esa manera profetizó. ¿Qué es una profecía? Son las verdades eternas dichas por santos hombres de Dios. ¿Para qué? Para revelación a nuestras vidas. Y lo que está diciendo aquí Judas, hermano del Señor Jesucristo, no es el Judas que se ahorcó, sino el hermano del Señor Jesucristo, lo que está diciendo es, así como sucedió con Enoc, sucederá con la iglesia. ¿Pero cómo? Si camina con Dios. Hay títulos de mensajes y hay hombres que ponen títulos a mensajes muy fuertes. Cada vez que me acuerdo de esto, tengo que contarlo. El mensaje de un hermano, ¿cuándo te vas a morir? ¿Por qué existen los seguros de vida? Perdone, Fernando. ¿Por qué están los seguros de vida? Porque seguro que la gente se va a morir. Y por eso existen los agentes de seguros. Y por eso están las compañías de seguros. Porque eso es seguro que se va a morir la gente. Y algunos seguros, ahora me metí con Fernando. Algunas cláusulas de los seguros dicen sus enfermedades. ¿Padece usted cáncer? ¿Ha padecido SIDA? ¿Ha padecido problemas cardíacos? Le hacen el examen y ¿qué responden? Lamentablemente usted no es una persona apta para darle o venderle un seguro. ¿Por qué? Porque la compañía pierde. Porque seguro que ese se va a morir, pero se va a morir más rápido. Eso es lo que piensa la gente, ¿verdad? Así que es seguro que nos vamos a morir. Es seguro que nos vamos a ir. Pero algunos de nosotros no veremos la muerte. Y algunos de nosotros, aunque partamos de este lugar, aunque dejemos este cuerpo de muerte, vamos a estar durmiendo, esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Estaremos en un tiempo de reposo, en un tiempo de relax, y luego seremos levantados. Pero dice la palabra que para caminar con Dios y para que así como le sucedió a Enoc nos pueda suceder a nosotros, debemos caminar recta y dignamente. Pastor, ¿y cómo hacemos entonces para ganarnos a aquellas personas que van por el mundo, que están en dificultades, que están en problemas? Evidentemente nos tenemos que acercar a ellos. Pero siempre lo he dicho, no pierdas tiempo. No pierdas tiempo. Tristemente tengo que decirlo, y esto no es ningún secreto, por más de 20 años predicando el Evangelio, he perdido mucho tiempo con mucha gente. Con mucha gente. Hoy, si fuéramos, y eso lo digo también con muchos de los hermanos que están aquí, que nos conocen de hace 8 y 9 años, nuestra familia, los hermanos Barceló y sus padres, que nos conocen desde aquel tiempo. Si hoy estuviera aquí toda la gente a la cual se le ha compartido, con la cual hemos luchado, con la cual hemos estado luchando cada día con el Señor y tratando, buscándolos, llamándolos, invirtiendo tiempo y dinero, hermanos, no cabríamos en el estadio. Porque hemos trabajado, hemos luchado, pero tristemente hemos perdido el tiempo. Y entonces ya tenemos que aprender a identificar a quién verdaderamente tenemos que gastarle el tiempo.
Hay gente que no quiere nada y se busca todos los obstáculos del mundo, se busca todas y cada una de las artimañas, todos y cada uno de los de las invenciones posibles. Se aferran de cualquier cosa. Ahora esto, ahora lo otro, aquí, allá. Y siempre están dando problemas, siempre están dando dificultades. No perdamos el tiempo con este tipo de personas, porque hay gente que verdaderamente necesita, que verdaderamente quiere, que verdaderamente anhela un cambio, una transformación en sus vidas. Dime con quién andas y te diré quién eres. Tristemente es así. Usted me puede ver sentado en el bar Bingo, tomándome una Coca-Cola. Ojo, que no puedo tomar Coca-Cola. Si me ve con una Coca-Cola que sea light, si no me la cambias. Tomándome algún refresco, sentado con un drogadicto, como me han visto muchas veces, sentado con una mujer de mala reputación. ¿Y qué van a decir? Mira el pastor, haciendo negocios raros. Puedo estar compartiéndole del evangelio. Negocios no voy a estar haciendo, porque no soy ningún comercial, ningún comerciante. El Señor me da un trabajo de comercial, seguramente lo haré. Pero si esa persona, con 3 o 4 oportunidades como máximo, que yo hable con él, no viene a cambio y no se le ven los resultados, no pierdo más el tiempo. Porque entonces ahí, ¿qué estoy haciendo? Ahí sí que pueden decir, ¿y estoy tanto tiempo andando con esta? ¿Tanto tiempo andando con este? ¿No estará vendiendo droga al pastor? Porque este consume. Claro que nos podemos acercar a la gente, pero no perder el tiempo con la gente. ¿Qué dice la Biblia? No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. 2 Corintios capítulo 6 del 14 al 16. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios visible, como Dios dijo, habitaré y andaré entre vosotros, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué es un yugo? Es un aparato que se usaba, yo no sé si todavía se usa, en agronomía, en agricultura, para arar la tierra. Hoy utilizamos, ¿cómo se llaman? Los tractores, utilizamos los motocultores, se llaman hoy. Antes era con bueyes y iban enganchados por un tubo de hierro 2 animales juntos. Dice, no os unáis en yugo desigual. Si nos unimos con la gente, si seguimos en ese trato constante, perdiendo el tiempo con la gente, ¿qué va a pasar? Que vamos a terminar enganchados. Y ya muy bien dicha la palabra, enganchados, como quien se engancha a un vicio. Terminamos hablando como ellos, terminamos quedándonos en la casa como se quedan ellos, terminamos murmurando de la gente como lo hacen ellos. No os unáis en yugo desigual como los incrédulos. Dice, compañerismo. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con el diablo? ¿O qué parte tiene el creyente con el incrédulo? ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios, que somos nosotros, y los ídolos? Porque somos nosotros el templo del Espíritu Santo de Dios. Y ese templo debe cuidarse. Debe cuidarse. 2 Corintios 6, 17 y 18. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis por hijos y por hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. Es muy fuerte la palabra, claro que es muy fuerte. Como expresiones que el Señor Jesucristo empleó. Señor, yo quiero seguirte, pero es que se acaba de morir mi padre. ¿Qué le dijo el Señor? Deje que los muertos entierren a sus muertos. ¡Qué fuerte! Se acababa de morir el padre y el Señor le dijo, si no quieres seguirme solo porque tu padre se murió, amigo mío, tú no eres digno de ser mi discípulo. Pero es que es muy fuerte. Claro, es que la Biblia misma dice, dura cosa es caer en las manos del Dios Altísimo. Porque esto no es un juego. Es una realidad, es un compromiso. Y vamos a ver bendiciones solamente si caminamos como Dios quiere que caminemos. Como quiere Dios que caminemos. Hay una cosa, hermanos, que ustedes y yo a lo mejor sabemos, pero que muchos no la viven y no la aplican. O que no la entienden.
y es que Dios va a pedir cuentas por la iglesia a los pastores. Va a pedir cuentas por la iglesia a los pastores. Y dice el Señor, si yo te digo que digas algo y no lo dices, y la persona se pierde, con términos textuales, si se muere, la sangre de esa persona que muere será sobre ti. Si tú lo dices y no lo haces, has librado tu vida. Hacemos como Poncio Pilatos, ya nos hemos lavado las manos. Ya no tengo ningún problema. Porque hay cosas fuertes que muchos hermanos, pastores y predicadores no se atreven a decir. Yo lo siento si alguno se siente identificado o se siente regañado, pero hace más o menos un mes que el Señor me dio este mensaje. Y yo estaba muy preocupado porque yo decía, Señor, tanto tiempo este mensaje. ¿Ustedes recuerdan que vengo predicando desde el principio del año de una sola cosa? La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Pues hace más de un mes que el Señor me dio este mensaje. Y yo quería cumplir la promesa que hice, que iba a predicar 4 o 5 mensajes relacionados con la gloria postrera. Pero cuando el Señor me dio esto me preocupé mucho. Me preocupé bastante. Porque dije, lo estoy frenando. ¿Para qué me estás dando este tiempo? Hermanos, ¿quieren o queremos caminar verdaderamente con Dios? ¿Queremos verdaderamente ser levantados, ser traspuestos y no ver muerte? Entonces, ¿qué me está diciendo, pastor? ¿Que no nos vamos a morir? ¿Qué es la muerte? Es un cambio de estado. Y la muerte a la cual se refiere en muchas ocasiones la palabra es la separación de Dios. Porque si no estamos de acuerdo con Dios, cuando yo no estoy de acuerdo con una persona, ¿qué hago? Me alejo, me aparto. Y como en este caso somos nosotros los que no estamos de acuerdo con Dios, ¿qué va a hacer Dios? Se aleja. Él nos deja solos. Ahí ustedes apáñense. Ahí arréglense nomás. Primera de Timoteo capítulo 5, 22. No impongáis con ligereza las manos a ninguno, ni participéis en pecados ajenos. Consérvate puro. 3 cosas. No impongáis con ligereza las manos a ninguno. Y esto tanto para quien impone como para quien se deja imponer las manos. Levante sus manos. Sus manos son instrumentos, son herramientas de parte de Dios. Y son benditas para la gloria y la honra de nuestro Dios. Si usted realmente y verdaderamente tiene a Cristo bajo su mano, en su corazón está ungido, está lleno de poder para sanar, para limpiar, para liberar. Pero dice que no lo haga con ligereza. No impongáis las manos con ligereza a ninguno. Porque hay una autoridad, y esa autoridad es Cristo Jesús. Yo cuando voy a predicar a las iglesias, y en algún momento sale un tema como este, y en el final, ministrando, quiero imponer manos, llamo al pastor de la iglesia. Pastor, haga el favor de pasar, ministre usted en la iglesia, o termine usted orando. Si el pastor me dice, hágalo usted, pastor, lo hago. Recuerdo que hace algunos años invitamos a los hermanos de Puerto Cristo, como lo hacemos regularmente. Y en ese entonces estaba el pastor Oseas, era la primera vez que venía a la iglesia. Como siempre acostumbran ellos, llegaron todos. Se llenó la iglesia, los locales estábamos de pie, vamos atrás. Y al final del mensaje, el pastor me pidió que yo ministrase. No lo conocía. Y me acerqué al oído y le dije, pastor, ¿en su congregación, en su iglesia, imponen manos? Y claro que sí, pastor. Voy a imponer manos a la iglesia. Venga conmigo y vamos a imponer manos. Con autoridad, con respeto. ¿Y eso por qué lo traigo a colación? Porque caminar con Dios es caminar en obediencia. Y es cierto, hermanos, que el Señor ha levantado hombres y mujeres, siervos y siervas en su iglesia. Pero no quiere que haya desórdenes, ni que la gente empiece a ir detrás de uno, detrás de otro, sino que de acuerdo a la autoridad que se ha delegado,
así se manejan las cosas. Como bien lo hizo Moisés después de que su suegro le aconsejó. Delega de 50 en 50 y que cada uno trate con cada uno. Y esto lo digo porque algunos hermanos, no me ha llegado ninguno, pero si Dios lo está diciendo en este momento y me lo trae a mi mente, es porque ya se está dando. No estoy de acuerdo que yo tenga que hablar con Malén, por ejemplo. ¿Por qué no puedo hablar con la pastora o con el pastor? Ya te estás revelando. Es una cosa que Dios ha establecido en su palabra y que la iglesia la está ejercitando en este momento. Viene a mi memoria una cosa que a lo mejor no tiene mucho que ver, pero me acuerdo de mi abuela, hace muchos años que no me acordaba de mi abuela, que como le contaba alguna vez a alguien, cada domingo iba a misa. Y íbamos a una iglesia grandísima, que me llevaba. Y ella, para comulgar, se recorría toda la iglesia hasta llegar al que había predicado en ese día. Hasta que un día se lo pregunté, abuela, pero si hasta aquí viene el otro, porque había, como era tan grande, se repartían, había varias colas, no, ella tenía que ir hasta donde estaba el que había predicado. Y me dijo, es que si no lo hace quien predicó no tiene ningún valor. Cuán ignorancia había en mi abuela. Y eso pasa hoy. ¿Qué era mi abuela? Una religiosa. Y esto, si se da en la iglesia, se convierte en religiosidad. Dios ha delegado. Dios ha puesto hombres y mujeres. Si no ora Julano, si no ora Sutano, si no ora Perencejo, si no ora el que sea, yo lo siento por los que se tienen que ir. Si alguno tiene algún compromiso se puede retirar, pero el mensaje se va a terminar hoy. Porque es que ya veo malas caras, porque ya veo gente dormida. Y lo siento, pero Dios hoy va a ser tan claro que usted va a tomar la decisión de caminar o de quedarse sin caminar. De caminar o de quedarse sentado. De caminar o de volverse. Pero Dios ya no quiere medias tintas. Que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. Si hemos dicho sí, es sí y hasta el final. Dios trabaja con hombres y mujeres de decisiones, con hombres y mujeres serios, con hombres y mujeres íntegros de corazón, en todas y cada una de las áreas. Ninguno participe de pecados ajenos. ¿Cómo participamos o llegamos a participar de pecados ajenos? Cuando caemos en el error de compartir comentarios, murmuraciones. ¿Has visto lo que dijo el pastor? Un poco fuerte. Hay cosas que no dice solamente el pastor, las está diciendo Dios. Amén. Y entonces empezamos o empieza, oye, sí, tendría que ser un poquito más suave, tendría que gritar menos. Mira, es tan fuerte, es tanto pecado como, ¿qué pasará que no han quitado esos cartoncitos de ahí? Eso tan sencillo y tan simple ya es murmuración, ¿verdad, no? Y no hay uno de mantenimiento porque no los quitará. Y ya nos metemos a murmurar, estamos participando de pecados ajenos. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Cortar de raíz de forma inmediata. De forma inmediata. ¿Qué dice la palabra respecto de estas cosas? Si usted está en desacuerdo con alguna situación, dice la Biblia, si tu hermano peca contra ti, busca a tu hermano. Intenta arreglarlo. Si lo arreglas, te has ganado a tu hermano. Si no lo arreglas, búscate un testigo. Hermano, es que tengo esta dificultad, tengo este problema, y como no lo hemos podido hablar, entonces yo he llamado al hermano Marco para que esté con nosotros y se dé cuenta y sea testigo de que yo estoy intentando arreglarlo. No, pero aquí ¿qué viene a hacer Marco? Marco no tiene vela en este entierro, ¿qué tal? Pues lo siento, hermano. Y luego, ¿qué hay que seguir? Si no se arregla, llevarlo a la iglesia. Pero muchas veces las cosas se hacen al revés. Lo sabe Pepito, lo sabe Chuchito, lo sabe Franquito, lo sabe Juanita, lo sabe el tendero, lo sabe el de la carnicería, mi tía, mi prima, hasta mi prima abuela que vive en los Estados Unidos ya sabe lo que está pasando aquí. Y la persona con quien tengo que hablar es la última en enterarse. Perdone lo que voy a decir, el cornudo siempre es el último que se entera. Estoy participando de pecados ajenos porque estoy involucrando gente que no tiene nada que ver con lo que me está viviendo y lo que me está pasando. Pecados ajenos.
¿Viste lo que dijo el otro? ¿Viste lo que hizo este? Caminamos con Dios, debemos caminar en rectitud, debemos caminar en honestidad, en honradez, en transparencia total y completa. El otro punto y el tercero, y quedan 6. Lo digo para los que tienen prisa. No, ya terminamos. Obedeciendo los mandatos. Mateo capítulo 28, 16 al 20. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús había ordenado. Y cuando le vieron y le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Entienden esto? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Voy a empezar por el final, porque estamos hablando de caminar con Dios. Y caminar con Dios implica que Dios va con nosotros. Amén. Amén. Y dice: he aquí, estoy empezando por el final, he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero ahí el que está hablando es Jesús, pero es que Jesús es Dios, ¿verdad? Entonces, empecemos por el final, que para que Dios esté con nosotros hasta el fin del mundo, debo cumplir lo que Él me ha dicho. Voy a empezar a desglosarlo, intentaré hacerlo lo más rápido posible, para que terminemos justamente a las 9 cuando tenemos que terminar. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Primer punto de este último punto. Se fueron al monte a Galilea donde Jesús les había ordenado. Obedecieron. Se fueron a donde les ordenó el Señor. Y cuando le vieron, ¿qué hicieron? Le adoraron. Obediencia y adoración. Pero algunos dudaban. Punto 3. La duda es una cosa normal. Empiezan las preguntas. Y como esto, y como aquello, y como lo otro, y como no sé qué. Yo digo, cuando hay dudas, cuando hay preguntas, es porque hay interés. Pero no siempre. Algunas veces son trabas, algunas veces son trampas. Y tenemos que aprender a identificarlas. Porque hay diferencia entre que te pregunten con el propósito de saber y a que te pregunten con el propósito de ver si tú realmente sabes. O también que te estén preguntando con el único propósito de marear la perdiz para que no avances. Dudaron. Ahora vamos a determinar por qué dudaron. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. La orden es clara, es la gran comisión de ir a ser discípulos. En el campo de las ovejas, los animalitos de 4 patas, el pastor solamente las cuida, quienes paren son ellas, ¿verdad? Ellas son las que se reproducen. Los pastores cuidan. Así que yo podría estar aquí tranquilito cuidando las ovejitas, las que cada uno de vosotros va a parir, va trayendo. Pero resulta que no es así, porque yo también soy oveja, porque mi pastor es Cristo Jesús. Yo puedo tener un pastor encima, el pastor Antonio, que también es oveja, también tiene que hacer discípulos, ¿verdad? Pero la orden es ir a hacer discípulos. ¿Y qué es lo que vamos a hacer con los discípulos? ¿Y dónde vamos a ir a hacer discípulos? A todas partes, a todo lugar. No, es que yo me congrego en Manacor y como mi tía vive en Palma, ¿para qué voy a perder el tiempo? La iglesia del Señor no es solamente la de aquí, ni la de Palma. Y todos tenemos la oportunidad de ir al cielo, que es la meta final. Dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero yo no sé, ¿qué le voy a enseñar? ¿De qué voy a hablar? Anticipo. Voy a revisar las tareas el lunes. Y la primera que voy a revisar es
cuándo habló, cuándo trató, cuándo hizo, cuándo esto con la persona que se le ha delegado. Porque estamos hablando de caminar con Dios. Y aquí nos dice claramente que si hacemos lo que nos ha mandado, ir a ser discípulos, enseñarles lo que Él nos enseñó, bautizarlos, pastor, pero bautizar solo bautiza el pastor. Son las cosas que se hacen dentro de la iglesia. Y es un trabajo que tenemos que hacer todos. Tenemos que obedecer a las órdenes y los mandatos para poder caminar. Y si no, lo siento, yo no voy a caminar con desobedientes. Dios no quiere caminar con desobedientes. Y si yo permito que alguien desobedezca, el primer desobediente soy yo delante de Dios. No voy a caminar con rencillosos. No voy a caminar con perezosos. No voy a caminar con impíos. ¿Cómo, pastor? Todos nosotros somos pecadores arrepentidos. Y como dije, 3, 4 veces y me cierra la puerta y sigue insistiendo, pero cuando le pasa lo que le pasa, entonces ahí sí, pastor, ore por mí. Claro que vamos a orar por ti, pero yo no voy a ir a perder más tiempo detrás de ti. Venga aquí el Señor le va a restaurar. Todo tiene su tiempo, y estoy perdiendo el tiempo que lo tiene todo y que es del Señor en gente que no quiere nada. ¿Por qué dudaron? Porque todavía no había quien convence, el Espíritu Santo de Dios. No es tan sencillo, claro que no lo es. Si lo hacemos en nuestras fuerzas será imposible. Por eso necesitamos el auxilio del Espíritu Santo, el que quita todas las dudas, el que quita todas y cada una de las dudas y los interrogantes de nuestra vida. Es normal que al comienzo tengamos dudas, pero quien despeja esas verdaderas dudas es el Espíritu de Dios. Finalmente, Hechos capítulo 1, versículo 4 al 8. Capítulo 1, 4. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dio y les dijo: oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no pocos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya descendido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Les había dicho con claridad, ya todos están bautizados. Se lo dijo a los apóstoles. Y nos lo dice a nosotros. Y también nos invita a los que no estamos bautizados, a los que no se han bautizado, para que se preocupe por bautizarse. Porque ¿qué dijo el Señor? Que va a caminar con gente obediente, con gente organizada. Los que estén bautizados, pues empecemos a clamar para que se dé lo que el Señor Jesucristo dijo: el bautismo del Espíritu Santo. Bautismo con fuego. Ese fuego que quema, ese fuego que consume la negligencia, que consume la duda, que consume el pecado, que consume todo aquello que le desagrada a Dios. Y eso solamente lo puede hacer el Espíritu Santo de Dios. Yo puedo pasarme aquí horas y horas, puedo pasarme 20 años predicándole lo mismo, como ya ha pasado, que ya se los he contado, perder el tiempo con gente, y si no es el Espíritu Santo de Dios, no habrá ningún convencimiento. Si el Espíritu Santo de Dios no opera en nuestras vidas, quemando y consumiendo aquello que es desagradable para Él, no podremos caminar verdaderamente con Dios.